Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Un saludo a nuestros queridos oyentes de Radio María en este programa del Dios de cada día. Se nos había quedado el mes pasado un poco cojo el programa, un poco incompleto, para explicar este tercer mandamiento de la ley de Dios, que es santificar las fiestas, porque nos habíamos detenido en explicar el sentido del descanso, que es algo mucho más profundo de lo que uno puede imaginar a primera vista. Pero tenemos que profundizar en otro aspecto, que es el que subrayamos cuando enunciamos este mandamiento en la catequesis, cuando lo aprendemos en el catecismo y decimos: ¿cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? Santificarás las fiestas. ¿Qué quiere decir santificar la fiesta? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que el sábado, el Sabbat, el día de descanso de los judíos, se convirtió en la era cristiana, ¿no?, después de Cristo, en la celebración del domingo. El sábado era el último día de la semana, el día en el que Dios descansó. En cambio, los cristianos empezaron a reunirse el primer día de la semana, que nosotros hemos convertido en el último, en el domingo, pero que todavía en otras culturas es el primer día de la semana. En la cultura judía, pues el primer día de la semana es el día de la resurrección. Y por eso se pasó el descanso semanal del sábado, que siguen celebrando los judíos, al domingo, que es el día del Señor. Domingo viene de la palabra Dominus, dies Domini, es decir, día del Señor, y por tanto es el día de Jesús, el día de Jesucristo. ¿Y qué celebramos? La resurrección. Eso no quiere decir que dejemos de celebrar la creación, porque en lugar de celebrar el día del descanso de Dios después de la creación, según la narración del libro del Génesis, celebramos el primer día de la creación. Es decir, el día en el que Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? El día que empezó todo, que Dios quiso crear este mundo material para darnos un hogar al ser humano, ¿no?, a los seres humanos. Y por tanto celebramos también la creación. Además, la resurrección es como una recreación, es como volver al plan original, a lo que Dios quería cuando empezó a crear todo y cuando creó al hombre y a la mujer. Quería que vivieran en comunión con Dios, y Jesucristo, con su muerte y resurrección, con el misterio de la redención, devuelve al hombre esa dignidad primera, le devuelve ese traje de gloria, ¿no?, que Dios había dado a los hombres, con el que había revestido a los hombres, que es esa gracia de Dios, ese vivir en la amistad con Dios que se había perdido con el primer pecado. Entonces el domingo es el mismo día de los judíos, lo único que nosotros, en lugar de celebrar el día de la creación el sábado, la celebramos el domingo y unimos la recreación, la restauración de la humanidad a través de la resurrección. Pero ¿qué significa santificar las fiestas? Y aquí viene pues esa palabra que ahora se usa poco, pero que en realidad todavía está presente en el derecho de la Iglesia, en las normas de la Iglesia, en lo que llamamos y podemos seguir llamando los mandamientos de la Iglesia, que es lo que llamamos el precepto dominical. ¿Cómo se santifican las fiestas según el precepto dominical? Pues con el descanso y con la participación en la misa. Aunque yo os invito a buscar el programa del mes pasado, si no lo habéis oído, para que podáis comprender el sentido profundo de este descanso, que no es simplemente una pausa durante la semana en el trabajo cotidiano, es mucho más. El descanso nos recuerda que lo que cuenta no es el dinero, que hay cosas mucho más importantes. Y la gente no descansa porque
como ya no tiene ese sentido religioso, como cuando se pierde la fe, entonces el domingo pierde el sentido. No descanso el domingo porque necesito ganar dinero, porque lo primero es el trabajo, porque lo primero es el dinero. Por eso no descanso. Quitamos naturalmente a las personas que tienen la obligación de ir a trabajar, según pues su horario de trabajo, sus turnos, o el hecho de que trabajan en labores que necesitan que el domingo también se hagan, ¿no? Como ponemos siempre el ejemplo del panadero, ¿no? Que tiene que hacer el pan todos los días, pero al que podemos añadir tantas personas: el policía, el médico, el enfermero y bueno, y un largo etcétera de profesiones. Pero si yo puedo descansar, si yo no trabajo el domingo, entonces tengo que dedicar ese día al Señor. Si no descanso es porque no tengo nada que celebrar. Es decir, en una cultura paganizada, el domingo es como cualquier otro día. Es verdad que según las leyes, pues nos dan un día de descanso y que muchas veces ese día es el domingo, pero si yo ya no tengo ese sentido espiritual de mi existencia, si he perdido la fe en Dios, entonces el domingo es como un día de descanso y ya está. No tiene sentido. Incluso si puedo trabajar, pues trabajo, ¿no? Porque me da igual que sea domingo, me da igual qué día sea, no me importa, porque he perdido ese sentido sagrado del día del Señor, del día que está consagrado a Dios. Es decir, no vivo el domingo porque no tengo nada que celebrar. Y eso es triste. Es triste que no tengas nada que celebrar. No descanso porque no tengo nada que agradecer. Porque Dios no cuenta en mi vida. Por eso no descanso. Pero si Dios cuenta en mi vida, si lo principal en mi vida no es el dinero o el trabajo, si lo principal en mi vida no es comprar, entonces el domingo me paro, aunque no gane nada, me detengo, porque necesito enriquecerme de otra manera. Necesito dedicar ese día al descanso del cuerpo, al descanso del espíritu, a enriquecerme interiormente, a cuidar la familia. Por eso hay que cumplir el precepto del descanso. Por eso tenemos que evitar trabajar el domingo si somos personas de fe. Y por eso, en ese sentido que queremos darle a estas catequesis, a este programa de iluminar toda actividad humana o toda vida humana, incluso la de los que no son creyentes, pues hay que recordarle incluso a los que no creen o a los que han abandonado la práctica religiosa que el hombre necesita descansar, pero que el hombre necesita también reflexionar, que el hombre necesita también relacionarse con los demás, dedicarle más tiempo a estar con los tuyos, con los que quieres. Y eso no es algo simplemente cristiano, sino que es algo profundamente humano. Porque los mandamientos son profundamente humanos, porque los mandamientos se adaptan como un guante a lo que es la vida del hombre, porque Dios nos los ha revelado precisamente porque nos hacen falta, porque Él sabe cómo estamos hechos, porque Él sabe que necesitamos orar más, que necesitamos descansar, que necesitamos cuidar la familia. Por eso es tan importante dedicarse a descansar, usar bien ese día de descanso o ese fin de semana si tengo también el sábado. Bien, entonces, ¿cómo santifico la fiesta? Bueno, pues con el descanso. También eso es un modo de santificar. Pero luego otro modo privilegiado de santificar la fiesta es, pues, participar en la Santa Misa, es decir, llenar ese día de fiesta de ese sentido sagrado que le da la celebración de la Eucaristía, porque la misa es central en la vida del cristiano, porque tiene una primacía en nuestra vida espiritual y en toda nuestra vida. La misa es nuestra vida vivida
en un acto de culto, en un acto de culto supremo, en el acto de culto más grande que un hombre puede ofrecer a Dios, porque es el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es bonito recordar el testimonio de muchos mártires, pero especialmente de aquellos mártires africanos que fueron sorprendidos en la misa del domingo, y entonces pues el cónsul romano, el juez romano les recordó que según pues las leyes de persecución de los cristianos estaba prohibido reunirse en esas asambleas cristianas del primer día de la semana. Y entonces aquellos mártires dijeron: es que nosotros no podemos vivir sin el domingo. Es decir, para nosotros el domingo es muy importante celebrar el domingo, reunirnos, recibir el pan de la Eucaristía. Nosotros no podemos vivir sin el domingo. Esto es lo que tiene que decir un cristiano. Yo sin el domingo no puedo vivir. Yo el domingo tengo que ir a misa. No es si me apetece, si me gusta, si el sacerdote me cae bien, si tengo muy cerca la misa. No, tiene que ser ese deseo grande, profundo, esa alegría grande de decir: quiero agradecer a Dios por la vida, quiero agradecerle a Jesús porque se ha encarnado, porque ha dado su vida por mí, porque ha resucitado, porque está presente todos los días hasta el fin del mundo en medio de nosotros y en un modo especial en la palabra de Dios y en la Eucaristía. Volvemos enseguida. Pueblo suyo somos, pueblo suyo, cantamos al Señor. Pueblo suyo somos, pueblo suyo, cantamos al Señor. Entrad en su presencia, diciéndole gracias. Pueblo suyo somos, pueblo suyo, cantamos al Señor. Pueblo suyo somos, pueblo suyo, cantamos al Señor. Venid a aclamar a nuestro Dios, dador de vida. Pueblo suyo somos, pueblo suyo, cantamos al Señor. Pueblo suyo somos, pueblo suyo, cantamos al Señor. Escuchad hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Pueblo suyo somos, pueblo suyo, cantamos al Señor. Pueblo suyo somos, pueblo suyo, cantamos al Señor. Decíamos que el santificar la fiesta es algo muy importante y que se hace sobre todo a través de la participación en la misa dominical, porque en la misa dominical recibimos el alimento que fortalece nuestra vida espiritual, en especial pues el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Es decir, en la misa escuchamos la palabra de Dios y además la explicación que el sacerdote hace de la palabra de Dios. Y eso es fundamental, es tan fundamental que en realidad todos los días deberíamos tomarnos un momento para meditar la palabra de Dios, tomando por ejemplo el Evangelio de cada día, porque cada día hay misa y hay un Evangelio en esa misa y podemos pues meditar ese Evangelio que hoy en día con las aplicaciones en los dispositivos móviles
podemos fácilmente ver cuáles son las lecturas del día, ¿no? O tomar nuestra Biblia y leer alguna parte de la Escritura que nos ilumine. Pero eso que podemos hacer todos los días no podemos descuidarlo el domingo, incluso fuera de la misa. Es decir, en algún momento de la jornada decir, hoy es domingo, vamos a reunirnos en familia o individualmente, tomar la palabra de Dios y meditarla, practicar la lección divina, meditar la palabra de Dios, hacer la vida. Y especialmente en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía, en la Santa Misa, porque se proclaman con solemnidad la palabra de Dios, nos está hablando Dios en ese momento a través de la palabra y a través de los cantos de la misa, a través de todas las oraciones litúrgicas, pues son un modo privilegiado de dirigirnos a Dios y de recibir de Dios la gracia divina. Es un momento de oración y además es un momento de oración comunitaria, porque estamos reunidos en el nombre del Señor. Y eso también nos hace falta sentirnos iglesia, sentir que estamos con los demás creyentes e incluso construir una vida de familia en la parroquia, es decir, que conozcamos los nombres de las personas que vienen a misa, porque como se hace en algunas parroquias, pues allá, o en todas supongo, pues que sobre todo en las que son pues más grandes, ¿no?, que puede haber más gente que participa y más posibilidad de organizar otro tipo de actividades en torno a la misa, además de la catequesis de los niños y de los jóvenes o de adultos, pues otros momentos de encuentro, incluso de convivencia, de comernos algo juntos, de conocernos, de rezar juntos. Bueno, pues esos momentos de comunidad en los cuales yo siento que no simplemente voy a misa, sino que voy a encontrarme con los demás, con mis hermanos, con los que son parte de la Iglesia. Y esto también es muy importante y a veces pues lo descuidamos mucho porque vamos a misa, llegamos a la hora justa o quizá con un poquito de retraso y en cuanto acaba la misa salimos disparados, ¿no? Nos escapamos, ¿no? Y no construimos más esa comunidad cristiana que se reúne en la misa, pero que también experimenta esa alegría de encontrarse, de conocerse, de convivir, de compartir y de ayudarse. Por eso a la misa pues podemos añadir otras actividades, pero antes de salir de la celebración de la misa pues subrayemos lo principal de la misa dominical, que es el hecho de que Jesús se está ofreciendo en el altar con su cuerpo y con su sangre y está renovando el sacrificio de la redención y está derramando sobre el mundo y sobre todos los que están ahí, especialmente los que están asistiendo a la misa con devoción, con atención, con el alma bien preparada, está derramando en cada uno de los presentes una luz y una gracia espiritual especial, y eso es lo que me va a recargar para que yo pueda vivir toda la semana con esa luz, con esa alegría, con esa fuerza que Dios me da, porque el Señor está ofreciéndose a sí mismo y está salvando al mundo y está sosteniendo el mundo a través de ese acto que nos puede parecer más o menos rápido, que es una misa, pero que sin embargo está ahí todo el misterio de la salvación humana. Y al final, pues el rito me va conduciendo hacia la comunión, ¿no? En el Padre Nuestro empieza el rito de comunión, es decir, ese Padre Nuestro que rezamos en la misa nos está preparando para la comunión y yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo que se convierte en alimento espiritual, sin el cual el cristiano no puede vivir. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida. Necesitamos alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Necesitamos la misa, necesitamos la comunión, necesitamos la Eucaristía, necesitamos incluso detenernos a orar delante del Santísimo Sacramento expuesto para la adoración o en el sagrario, detenernos
a hablar con Jesús, porque ese es otro modo también de llenar el día de fiesta, con momentos de oración más prolongados. Quizá el que tenga el sábado pues tiene más tiempo, tiene el sábado y el domingo, el fin de semana, para dedicar en el fin de semana más tiempo a la oración personal, a la oración en familia, a la oración comunitaria, en grupos de oración, es decir, a participar en actividades que nos ayudan a crecer espiritualmente y a crecer como iglesia. Y esto también es importante. El apostolado, ¿no? También el apostolado es el servicio que yo presto como piedra viva de la iglesia. Aprovecho el domingo para participar en Cáritas o en otras asociaciones católicas de solidaridad, de caridad cristiana, y entonces ayudo a los más pobres, ¿no? Participo en un comedor, participo en un servicio a enfermos, a ancianos, participo en la catequesis de preparación a los sacramentos, sea para los niños que se preparan para recibir la primera comunión o para recibir la confirmación, o los que se preparan para el matrimonio, o a visitar enfermos, o muchos servicios que se hacen en la iglesia, y yo me siento parte viva de la iglesia, y entonces santifico el día del Señor sirviendo al Señor en la iglesia. Eso es santificar las fiestas. Veis que hemos comprendido que no se trata simplemente de oír la misa y ya está, sino que hay que vivir con profundidad el descanso dominical y vivir con profundidad lo que significa ser católico, participando en un modo activo en la misa, a lo mejor cantando en el coro de la misa o aprendiendo las canciones para cantarlas yo entre los fieles, para que sea una misa más participada, y participando en otras actividades que hacen que esa jornada sea un día para el Señor y un día para el servicio gratuito a los demás, sea a través de un servicio de evangelización, sea a través de un servicio de caridad. De cualquier modo, todo es por amor a Dios, sirviendo a los demás, en todo amar y servir. Eso significa vivir el domingo, vivir el día de fiesta, santificar las fiestas. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.